Hoy me gustaría hablaros de una cosa realmente patética que últimamente se da mucho en la sociedad, especialmente con la típica gente ofendidita que da muchísimo asco, y no sé siquiera cómo esta gente está en esta sociedad, porque lo cierto es que la mayoría de personas somos inteligentes, y lo pongo entre comillas, pero todos estaréis de acuerdo en que hay cosas repulsivas de la gente ofendidita que dan ganas de tirarse de los pelos hasta quedarse calvo. Bien, ¿qué es la apropiación cultural? Por si alguien no lo sabe todavía a día de hoy, de verdad, es totalmente ridículo. Pues dejadme poneros un ejemplo que ocurrió hace 2 días por parte del gobierno mexicano. Mexicanos, creedme que esto os va a dar mucho cringe. El gobierno mexicano acusa a Carolina Herrera de hacer apropiación cultural. Exprópiese. Porque dicen que esto se parece a las formas, colores y textiles que ocurren en México. ¿Os parece normal esto? A mí no me parece esto normal de una sociedad del siglo en el que estamos y con la tecnología y los conocimientos que tenemos, que haya gente tan estúpida que encima está en el gobierno mexicano para acusar a una línea como es Carolina Herrera de haber hecho apropiación cultural. ¿Os lo podéis creer? Dice que está apropiándose culturalmente de patrones indígenas y textiles en su última colección. Y este es el ejemplo. Es decir, que para la gente del gobierno mexicano que ha acusado a Carolina Herrera de esto, no sé, les pertenece los colores azules con blancos, rojos y amarillos. Ah, y verdes, eso les pertenece. Todo les pertenece. Y también les pertenece las faldas largas con, no sé cómo se llama esto, ¿vueltos? No sé. Y luego, al parecer, otra cosa de la que acusan es esta. Y es como, esto, más que algo mexicano, me recuerda un poquito más a las flamencas. La verdad, la forma esta de los brazos pomposos enseñando los hombros y las florecillas, a mí personalmente me recuerda más a las flamencas. Pero es que peor aún, vamos a pensar un momento la lógica de lo que tiene el gobierno mexicano en la cabeza para hacer esta soberana gilipollez que a todos los mexicanos ahora mismo estaréis echando las manos a la cabeza en plan de ¿qué mierda está haciendo mi gobierno? El punto es que sabemos que México era una colonia española y también sabemos que de lo que quedaba nativo de México, a día de hoy no queda prácticamente nada de esa cultura. Diría, toda la cultura que hay día de hoy en México es una cultura bastante como importada de España, entonces es normal que algo así pues parezca lo que digo yo, de las flamencas. La gracia es que esta gente, en lugar de simplemente entender, ay, mira qué bien, porque resulta que Carolina Herrera está usando cosas mexicanas y eso va a traer interés a la gente de fuera a nuestro país para que venga a visitar, suba el turismo, suba la economía de México, no, en lugar de eso dicen, ¡eso es mío! Exprópiese. ¡Eso es mío! ¡No lo uses! ¿Qué cojones? La cultura en sí no es algo que se pueda robar, porque la cultura no le pertenece a nadie. Me explico. Si la cultura le perteneciera a alguien, en plan, este tío inventó el flamenco, pues que entonces, oye, es una invención de él. Pero la cultura no es una invención de individuales, es una invención colectiva, normalmente de algún sitio, de alguna cultura en específico. Pero por eso significa que esa cosa en concreto le pertenece única y exclusivamente a esa cultura y solo esa cultura de ese país en concreto y de esa raza en concreto puede usarlo. ¡Qué ridículo! Pero no es el único caso. Resulta que hace unos años Katy Perry, que por cierto es una pedazo de feminista de mucho cuidado, y se bajó los pantalones ante las feministas cuando la acusaron de estar apropiándose culturalmente de algo, que por cierto la acusaron en 2 ocasiones, porque una vez se hizo rastas. Exprópiese. No, rastas no. Estas trenzas a ras de piel que se hacen las negras en el pelo muchas veces, pues como eso es algo de negras y Katy Perry se lo hizo, se estaba apropiando culturalmente de un peinado de negras. Y es como, yo no veo que la gente se dedique a acusar a las negras que se ponen el pelo lacio o se tiñen de rubio, como si no tuvieran derecho a hacerlo. ¿Pero qué cojones? Están las culturas nórdicas diciendo, ¡ah! Te estás apropiando culturalmente de que yo soy rubio, así que tú como negra no te puedes apropiar culturalmente de mi pelo, así que no te tiñas de rubio. ¿Os imagináis la gilipollez esa? ¿Por qué eso no ocurre hacia el otro lado? ¿Por qué solo acusan a blancos de estarse apropiando culturalmente de cosas de negros o de mulatos? Vais a alucinar, porque resulta que me he ido a una de estas webs repulsivas de feminismo absurdo, luego hablaremos de esto, y básicamente se pone a decir que no funciona al revés porque según ellos, y ojo porque esto es flipante, dicen que es la cultura dominante que está cogiendo los aspectos de la cultura marginalizada y que las veces que la cultura marginalizada está usando cosas de la cultura dominante, lo hace para poder encajar.
no para destacar. Pobrecitos que siempre son las víctimas. Esto es putamente ridículo. Es como la gente que dice que no existe el racismo de negros a blancos, que solo existe el racismo de blancos a negros, lo cual también es otra gilipollez, como una casa. Pero es que esto es demasiado gracioso. Es como, ¿de verdad están intentando decir que la cultura de, no sé, de hacerse trenzas en el pelo que tienen algunos negros es algo marginalizado? O sea, que los negros están marginalizados. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Se creen que esto es el siglo pasado donde existía el apartheid? Ninguna cultura, ninguna persona por motivos de raza o cultura está siendo marginalizada en ningún país del primer mundo, especialmente en los países donde los ofendiditos se reproducen como conejos. Existen leyes al respecto. No digo que no exista gente racista, claro que existe gente racista, pero a nivel legal y a nivel legislativo no existen diferencias para gente que sea negra o blanca o amarilla o café, no importa, ¿vale? No tiene ningún tipo de diferencia legal. Entonces, que esta gente se atreva a decir que es que están marginalizados. Entonces supongo que si cogemos a un blanco europeo y lo metemos en China, en ese sentido, entonces la cultura europea está marginalizada en China porque es minoría. Ah, no, pero que eso no funciona así, que eso solo funciona en países donde la mayoría son blancos y entonces si vienen negros, entonces los negros están marginalizados, ¿no? ¡Qué ridículo! ¿De verdad? ¡Qué ridículo! Esta mierda de moda nació en Estados Unidos, como toda la mierda que siempre nace en Estados Unidos, de esta moda de ofendiditos absurdos, y luego los países hispanos lo van copiando todo, y nunca tienen en cuenta el global. El global es decir, ellos están marginalizados porque están en nuestro país que son minoría. Pero claro, es que es un país de mayoría blanca, entonces son ellos, en muchos casos, los que han inmigrado a ese país. Pueden ser perfectamente hijos de inmigrantes, pero a fin de cuentas están importando su cultura. ¿Eso significa que esté marginalizada o que los otros no la puedan usar o que sea exclusivo para esa raza? Pero peor aún, ¿qué ocurre con, por ejemplo, los negros que no son, digamos, negros de África, que desde hace muchísimas generaciones toda su familia nació en Estados Unidos, por ejemplo, y de repente deciden que les gustaría usar cosas de África? En ese sentido, ¿están apropiándose culturalmente de las cosas de África? Digamos, no sé, estatuillas de África o algún vestido de África, porque ellos realmente no son africanos, no tienen nada de cultura africana, son estadounidenses. ¿Pero qué pasa? ¿Que lo pueden usar porque su raza es negra? Entonces, ¿eso está bien? ¿De verdad esta gente se considera antirracista y progre? Porque todo lo que hacen realmente me parece más racista que lo que hace la gente cuando se hace trenzas de negro en el pelo, por ejemplo. O por ejemplo, digamos el caso al revés, ¿vale? Blancos, que hay muchos en Sudáfrica y que muchos de ellos llevan muchas generaciones viviendo en Sudáfrica. Entonces, esos blancos son africanos. Si esos blancos, digamos, usan cosas de la cultura europea o de la cultura estadounidense, en ese caso se están apropiando culturalmente porque son africanos. Expropiado Mabuda. O por ejemplo, si se dedicaran a usar vestidos africanos y cosas así, la gente los vería como que se están apropiando culturalmente, a pesar de ser africanos. Es todo un lío tremendo y una gilipollez como una catedral. Por eso la cultura no es algo que le pertenezca a nadie, ni que alguien no pueda usar porque no le dé la gana. Si alguien lo quiere usar, debería poder usarlo y punto. Y no que hayan tontos del culo queriéndose ofender por cada gilipollez que ocurre, como por ejemplo este tonto de Twitter. En Twitter se junta toda la escoria que dice: queridos Gucci, el turbante Sikh, no sé cómo se pronuncia esto siquiera, no es un nuevo accesorio para las modelos blancas. ¿Estáis viendo cómo este tipo, el Hrinder Sikh Kukreja, está siendo en sí el racista? ¿Por qué tiene que especificar concretamente que son modelos blancas? ¿Qué pasa? ¿Que si fueran modelos negras no tendría ningún problema? ¿O si fueran modelos árabes entonces no tendría ningún problema? Aunque esas modelos árabes a lo mejor jamás han pisado ningún país de Oriente Medio, pero entonces no tienen ningún problema, ¿no? Esta gente, estos ofendiditos de mierda, que se las dan tanto de luchadores de la justicia y de la verdad, esta gentuza sí que son los verdaderos racistas. El ser humano, a nivel evolutivo, hemos conseguido llegar a la cúspide de la cadena alimenticia gracias a poder compartir nuestros conocimientos, nuestra tecnología y nuestra cultura con las generaciones que han ido pasando desde los albores de la humanidad. Si nosotros no hubiéramos sido capaces de enseñar y que la gente cogiera la mejor parte de cada cultura y de cada tecnología para poder avanzar como especie, aún todavía seguiríamos lanzándonos cacas en el bosque y siendo cazados por tigres, básicamente. Y eso es básicamente donde se merece estar toda esta gentuza, porque esta gentuza están menos evolucionadas que el
Homo sapiens. Expropiese. Así que la próxima vez que alguien os diga de ¡ay, apropiación cultural!, podéis enseñarle este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal de Sin Filtros si os gustó el vídeo y dejadme en los comentarios qué temas os gustaría que tratase próximamente. Sin más, gracias por ver el vídeo, chicos, y nos vemos mañana en mis otros canales, que tengo muchos. Un abrazo. Expropiese.